Hello, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Masterclass Inmobiliario número 8. Para las personas que me extrañaron, sí, ya volví. Tuvimos el pasado viernes en el torneo de los Corales, viernes, sábado y domingo, Corales Championship en Punta Cana Resort. Pueden ver en mi perfil las fotos de todo lo que se vivió. Fue espectacular. Disculpen a las personas que estuvieron esperando el masterclass, pero de verdad no tuve tiempo para hacerlo porque eso se acababa sumamente tarde. O sea, se acababa 6:30 de la noche. En lo que yo llegaba a mi casa no tenía tiempo. Entonces, en el día de hoy, sí, Tavera, estaba muy bueno Punta Cana. Punta Cana estaba bien, el clima estaba sumamente bueno. Había, vamos a decir, brisa, pero estábamos sumamente buenos, aunque hacía calor, pero estaba sumamente fresco. Hola Marilene, ¿cómo tú estás? Entonces, Isabel Tavera, bienvenida. Entonces, por eso no hice el live. Y en el día de hoy vamos a dar el masterclass número 8. Vamos a hablar, dame ver específicamente para no cometer ningún error. Preguntas claves al cliente para lograr un cierre exitoso. Ese es el masterclass de hoy. Recuerden a todos que el masterclass que están viendo ahora va a quedar totalmente grabado y se va a ir a nuestro canal de YouTube de Republic Podcast, que pueden ir para allá, pueden ver los masterclass que tenemos, pueden darle like, pueden suscribirse y ver todos los episodios que tenemos, no solamente de los masterclass, sino tenemos entrevistas. Tenemos más de un año que hemos hecho entrevistas que le puede ayudar a ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de preguntas claves a un cliente para lograr un cierre exitoso. Yo me quiero centrar en esta parte porque mayormente, saludos Ricardo, saludos. Mayormente un cliente es importante hacerle preguntas, es importante depurarlo, es importante tú conocer el cliente para tú poder otorgarle lo que busca, lo que desea. Es muy difícil, es muy complejo buscarle un cliente si tú no sabes las necesidades del cliente. Una de las cosas que me he enfocado o que he visto en los libros de ventas que he leído en el trayecto de mis 7 años es que mayormente las personas, para poder venderle a esos clientes, ¿verdad?, tienen que conocer el cliente, tienen que conocer su debilidad, su fortaleza, cuáles son las cosas que le gusta al cliente, cuáles cosas que le desagradan. Entonces, por eso es muy importante conocer al cliente, sus necesidades. Y una de las preguntas que yo hago en el transcurso, vamos a decir, de cuando conozco a un cliente vía llamada, vía WhatsApp, es ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿buscas algo terminado o en plano? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar qué está buscando. Si un proyecto en construcción, o sea, que está en la concepción, o algo que quiera directamente que esté listo. Entonces, es muy importante saber qué es lo que busca. Bien, y derivado de esa pregunta, si es terminado, es sumamente importante que los asesores inmobiliarios le pregunten si tiene una precalificación bancaria. ¿Por qué digo lo siguiente? Muchas veces tenemos clientes que están buscando propiedades, pero no tienen la capacidad monetaria para esa propiedad. Es decir, esa persona está buscando un inmueble de 10 millones de pesos, pero esa persona está capacitada para un inmueble de 6, de 7, de 5. Entonces, es sumamente importante, si vas
a venderle un proyecto, un apartamento terminado, tú tengas la certeza de una precalificación bancaria del cliente, y si no lo tienes, que tú lo precalifiques en cualquier entidad financiera que hay en el país, que hay bastantes, y la mayoría, tú puedes tener tu ejecutiva de cuenta, tú se lo pasas, o sea, darle la gestión para que tú puedas obtener esa precalificación. Porque yo en mis tiempos de antes, tú pasé la experiencia, y muchos de aquí de ustedes, y quizás otros asesores, han tenido la experiencia de que hay un cliente que quiere un apartamento de X monto, y cuando lo precalifican no califica para ese monto, califica un monto mucho menor. Entonces, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Entonces, es sumamente hacer la pregunta del terminado en plano, y como consecuencia de eso, si es terminado, si tiene la precalificación. Y si es en plano, es importante lo que yo voy a decir, igual en terminado. Es muy importante saber si quiere algo clásico. El punto número 2, si es clásico o moderno. Es una pregunta sumamente interesante. Aunque hay muchas personas que están buscando algo terminado o terminado que es clásico. Y te dicen la cantidad, tú le dices, ¿qué cantidad? Si es clásico, no hay un tema, porque ya sabemos que tiene que ser 2012, 2010 para abajo. Pero cuando es moderno, tú tienes que hay que preguntarle al cliente específicamente, moderno, ok, moderno. ¿Qué año mínimo? 2013, 2014 en adelante. Tiene que tener piscina, tiene que tener ascensor, tiene que tener gimnasio. ¿Qué es lo que debe tener la propiedad? ¿Qué es lo que tiene que tener proyecto? ¿Entiendes? Entonces, es muy importante que tú le hagas cuando digan moderno, ¿a qué se refieren con moderno? ¿Qué tiene que tener de moderno? Tiene que tener buenos ascensores, tiene que tener piscina, tiene que tener gimnasio. Tiene que saber qué tipo de clientes tú te encuentras. Entonces, es sumamente importante eso. Algo muy importante, que es la tercera pregunta, que yo siempre hago: la cantidad de habitaciones. Y si esas habitaciones deben tener cada una un baño. ¿Ven? Hay clientes que para ellos es sumamente importante las habitaciones, porque la habitación principal tiene que ser amplia, porque tiene una cama king, tienes unos taburetes, tiene esto, tiene aquello. Es muy importante para el cliente saber la cantidad de habitaciones, y hay veces que ellos exigen que cada una tenga su baño adentro. Entonces, ya ahí tú vas especializando más la búsqueda. Bien, entonces, hay clientes que le dan énfasis a cada una que tenga baño, pero hay clientes que exigen que la principal tenga baño, las otras no, pero que tiene que ser grande. O hay algunos que quieren las dos cosas. Entonces, es sumamente importante que cuando tú vayas a buscar una propiedad, tú le preguntes, si te gana la confianza del cliente, si tú, ese apartamento o esa habitación, tú puedas percibir en fotos si es bastante grande, que el cliente le guste. O sea, que quepa sus cosas, que quepa el mobiliario, que quepa la cama. Es sumamente importante eso, porque determinando en fotos, videos o en planos, tú puedes determinar si el cliente le va a gustar o no. O sea, es importante que tú le digas, mira la foto de la habitación principal. Si no la tienen colgada en Alterstation, Broker, cualquiera de esas plataformas, solicítala. Porque hay clientes que le dan énfasis. Entonces, una de las cosas que me ha enseñado este ejercicio es que los clientes es bueno tú hablarles, es bueno tú decirles, es bueno tú cuestionarles, o sea, preguntar lo que buscan. Porque así, cuando alguien tú solicita una información, tú vas a ser más específico. Tú le vas a poder decir, tú tienes la foto de la habitación,
tú tienes la foto de todo aquello. O sea, tú le vas a solicitar cosas que para tu cliente es elemental. Y eso te va a ayudar a cerrar, porque tú vas a poder reducir de tantas opciones a pocas opciones que están dentro de lo que él busca. Y no vas a perder tiempo, vas a garantizar tiempo, vas a ahorrar tiempo a ti y a tu cliente. Entonces, es sumamente importante que tú hagas esa pregunta para saber lo que busca en una habitación. Si quiere working closet, que sea amplia, si no sea amplia, que tienen habitación, cada una de las habitaciones tenga un baño. Bien, entonces, punto número 4 de todo esto es si quiere que sea una torre familiar o si quiere que sea una torre que esté mezclado en Airbnb. Esto es un tema sumamente controversial porque los clientes preguntan muchas veces, ¿es Airbnb? Y mayormente, no le voy a decir el 100%, el 98% de los clientes que están comprando actualmente no quieren algo de Airbnb. Emilio, hola, hablamos de preguntas claves al cliente para lograr un cierre exitoso. Lo que pasa es que como no agendé el live a tiempo, no tienen el encabezado, pero sí en el canal de YouTube y cuando yo lo deje grabado, sí lo va a tener el encabezado. Entonces, lo que hablaba era de la pregunta clave era lo que hablaba de la pregunta clave era de que tú tienes que saber eso. O sea, tú tienes que saber eso. Entonces, gracias. Es sumamente importante hacerle esa pregunta. Es sumamente importante esa pregunta. Entonces, una de las preguntas también que es sumamente importante que el cliente tú le hagas es saber en qué perímetro, es el punto número 5, en qué perímetro el cliente se desenvuelve. Si él quiere algo cerca del colegio de la niña, si él quiere algo cerca del colegio de otro hijo, o sea, si son dos hijos, si están en el mismo colegio, si están en diferentes colegios, la distancia, cerca del trabajo, cerca de qué, o sea, no solamente que él te diga el millón, Evaristo, Los Prados, no. Ahí es importante que el cliente te diga lo que está buscando. Pero es más importante que el cliente te diga lo que necesita, lo que quiere, lo que busca. Pero también que tú le preguntes dónde usted labora, que tú hagas un vínculo con el cliente para que tú lo puedas asesorar. Hay clientes que no vas a poder hacer esa familiaridad y te van a decir que no le interesa decirte. No le va a interesar decirte. Te van a decir que te rías básicamente en lo que ellos te mandaron. Entonces, es sumamente importante que el cliente te diga a ti, dónde es las zonas donde él se desenvuelve. Porque básicamente la zona donde se desenvuelve es casi 100% seguro donde es la zona que va a comprar. Es como dice Emilio, el cliente que no te dice lo que quiere, suéltalo. Y una de las cosas que quizás Emilio no dijo, y yo también lo tenía en el punto número 6, pero vamos a terminar eso. El punto número 5 es las zonas de interés. Punto número 6 es una pregunta que el cliente tiene que saber: el presupuesto. Cuando un cliente te dice que no tiene un presupuesto, no es de preocuparse. Tú tienes que saber la cantidad de habitaciones, etcétera, etcétera. Y cuando tú busques, una de las tácticas que yo le puedo recomendar es: manda un inmueble superior a un precio. Por ejemplo,
Si él te dice 3 habitaciones, 2 baños o 3 baños, 250 metros, busca en cualquier red el inmueble más costoso. Tú buscas el más costoso, lo coloca ahí y tú le vendes el más costoso al cliente. Cuando él vea, no, espérate, así no, está muy caro, pues hay un presupuesto. Pues hay un presupuesto. Tú le mandas, sí, claro, Tavera, tú le mandas el más costoso. Te le manda el más costoso. Cuando tú le mandas el más costoso, inmediatamente te va a decir si él va a rechazar o no. Entonces, él va a volver al punto de partida, que es decirte cuál es su presupuesto. Él te va a decir cuál es su presupuesto. Entonces, eso es una buena táctica que yo aprendí. Porque muchas veces yo era de la persona que estaba encasillado, que quería que el cliente me dijera un número. Y una persona me dijo, pero tírale el más caro de la zona que él te está pidiendo. ¡Pa! Ahí tienen un presupuesto. ¿Entiendes? Entonces, eso es sumamente importante, que tengan el presupuesto. Que tengan el presupuesto. Bien, entonces, ese es el punto número 6. Y en base al presupuesto fue lo que dije anteriormente de lo que es el tema de los financiamientos. Del tema de los financiamientos. Entonces, ese es un punto importante, ¿verdad? Es el punto número 6. Entonces, hablamos del tema de los financiamientos, terminado en plano, ¿verdad? Hablamos de la cantidad de habitaciones. Hablamos de si es en plano, zonas, y si es terminado, si es clásico o es moderno. Hablamos de zonas, hablamos de presupuesto, ¿verdad? Entonces, un punto importante en yo creo que el punto número 7, que yo hago mucho para un cliente, es ver qué tipo o sea, si quiere un estudio, family, qué es lo que le interesa a ellos hacer, para tú conocerlo más. Tú tienes que saber cuál es la dinámica de tu cliente. Tú tienes que saberlo. Si tiene estudio, family, tal cosa, o sea, tú tienes que saberlo. Entonces, tú tienes que conocer al cliente. Bien, entonces ese es el punto. Y por último, hay un punto sumamente importante que me ha funcionado al cliente, y es cuando tú tengas varias opciones, solicita la cita. Y cuando ya tú tengas la cita hecha y todo, tú tienes que hacer preguntas como esta. ¿Le gustó la propiedad? ¿Entiende usted que con lo que vio usted podría hacer una reserva? No tenga miedo de pedirle una reserva al cliente. No tenga miedo. El cliente te dirá si puede ser directo o no. El tipo de cliente te lo dice. Pero puedes surtir y pidiéndoselo. De la única manera que pueda cerrar es pidiéndole si quiere, si le convence para hacer una reserva, o si quiere pasar una oferta. Entonces, es una pregunta sumamente clave. Y la otra, que ya vamos a decir, una adicional, para ir cerrando, de las preguntas que para mí son claves,
Exacto, como dice Emilio, o sea, directamente, ¿te interesa? Vamos a bloquearlo. Otra táctica que yo utilizo. ¿Te interesa? ¿Qué hace falta para que tú reserves la unidad? ¿Qué tú necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué hace falta para que tú hagas el cierre? Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Que tú sepas qué necesita el cliente para poder cerrar. Pero siempre y cuando no empujes al cliente. Pero tampoco que dure 3 días, 7 días, 1 semana, 2 semanas. Pregunta directa. ¿Te interesa? ¿Qué necesitas para hacer esa reserva? Directo. Entonces, ese es ese punto. ¿Bien? Punto. Y último, vamos a hacer un adicional. Y es: ¿necesitas apoyo de alguna entidad bancaria o de apoyo bancario, o sea, de algún ejecutivo que yo te pueda colaborar? ¿O tú vas a pagar esta cantidad de dinero, lo vas a pagar contado, lo vas a pagar con financiamiento? Esas son buenas preguntas para un cierre. O para el inicio de que estás conociendo un cliente. Esa es una pregunta sumamente interesante y buena. Porque tú tienes que conocer lo que el cliente está buscando. Es decir, si el cliente tiene un financiamiento o no, tú tienes que saberlo de entrada. Porque se negocia diferente cuando es con financiamiento a como es sin financiamiento. Entonces, es sumamente vital saber si el cliente va a financiar o no. Porque la negociación de un apartamento es totalmente distinta cuando es un financiamiento o cuando no. Entonces, le doy esa de extra. Pregunta clave: ¿cliente va a financiar o no? Eso es vital para continuar el proceso de búsqueda, ya que hay mayor margen de negociación. Entonces, es sumamente importante. Todas estas preguntas, tú las puedes escribir, las puedes hacer en el proceso con el cliente. Antes de tú salir a buscar a la calle, a salir a buscar a las plataformas digitales, a buscar en Easy Broker, Etherstay, Mercado Libre, FU Marketplace, es muy importante que tú te meramente en lo que el cliente quiere. Si tú estás hablando por teléfono, escucharlo, analizarlo, sentir lo que el cliente quiere. Es sumamente importante eso. Porque el cliente te va a decir algunas cosas, pero también tiene que ganarte la confianza para que te diga lo necesario o lo suficiente. Tienes que ganarte su confianza. Entonces, es de la única manera que puedes lograr ser exitoso, es tú indagando, haciendo preguntas como la que acabo de decir, que son claves para tú poder hacer una buena segmentación y buscar el apartamento adecuado. Entonces, eso es todo por hoy. Este video va a quedar grabado por 24 horas, como ya saben, y va a ser subido luego mañana a las 5 p.m. al canal de YouTube de nosotros, Repuli Podcast, que lo pueden buscar y se pueden suscribir, y lo van a ver ahí todos los masterclass inmobiliarios. Yo lo voy a dejar 24 horas arriba y luego
ya será al canal de YouTube. Gracias a todas las personas, gracias Emilio por participar, gracias a todas las personas que están aquí y que siempre han apoyado este masterclass. El miércoles tenemos masterclass y el viernes también. Recuerden, el viernes viene una invitada especial al masterclass. Va a ser un masterclass de 1 hora o menos, 45 minutos, 50 minutos. Vamos a hablar de servicio al cliente con la joven de Customix. Ella va a estar conmigo aquí hablando de servicio al cliente. Es sumamente importante ese tema que vamos a tratar el día viernes 6 de la tarde. Con ella vamos a hablar de servicio al cliente para los asesores inmobiliarios. Así que muchísimas gracias. Feliz lunes, que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos el miércoles. Chao, chao.